Muy buenas tardes a todas y todos los presentes en esta sesión virtual que nos encontramos ahora. Vamos a ir admitiendo a las personas que llegan. Es un gusto encontrarnos en esta jornada con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas al seminario Derecho aplicable a las residencias de niños, niñas y adolescentes migrantes y su tramitación. Antes de empezar, queremos comentarles que esta sesión está siendo grabada porque posteriormente las cápsulas puntuales que le puedan servir a más personas van a ser compartidas en las redes sociales de la Dirección de Inclusión, también por la Clínica Jurídica, si así quisieran compartirlo. El día de hoy es el programa de interculturalidad de la Dirección de Inclusión, que pertenece a la Dirección General de Vinculación con el Medio, quien tiene el agrado de darles esta calurosa bienvenida a este espacio que está siendo efectuado por profesionales de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Antes de darle la palabra a nuestras expertas hoy día, quiero invitar a Natalia Alarcón Bravo, quien es la coordinadora del programa de interculturalidad, a dar la partida de esta jornada virtual. Sí, muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, comentarles que como programa de interculturalidad buscamos generar cambios en nuestras representaciones en torno a la diversidad cultural y la valoración e inclusión de los conocimientos, saberes, experiencias de las personas migrantes, afrodescendientes y personas pertenecientes a pueblos originarios. Es por eso que con este compromiso es que se crean estas instancias tan valiosas en donde se espera la contribución desde una línea más bien formativa en materia de regularización migratoria, puesto que creemos que es esencial entregar herramientas a la comunidad que aporten en su contexto con el fin de gestar espacios inclusivos en donde se reconozca a todas las personas en igualdad de dignidad y derechos. Es muy valiosa su participación el día de hoy. Gracias a todas, a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia, por esas palabras. A continuación, la directora de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Marcela Leroy, nos dará un saludo y también va a presentar a nuestras expertas de esta jornada. Marcela, bienvenida. Está silenciada, Marcela. Gracias. Es un gusto, gracias Paulina, un gusto también estar aquí, saludar a Natalia, a Francisca, a Rocío y a todos los presentes y a todas las presentes. Em, Como clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, esta es una temática que también se trabaja, que es todo lo de guarda relación con la asesoría en derecho migratorio. Fundamentalmente damos asesoría jurídica, los detalles tal vez de la labor que efectivamente vamos realizando, los conocen con mayor claridad Rocío y Francisca, así que ellos también lo pueden contar parte. Estamos muy contentos de realizar esta actividad en conjunto con el programa de interculturalidad, entendiendo que también esto guarda relación con el trabajo que se realizará a través de vinculación con el medio de nuestra casa de estudio. Así que agradecer a los presentes, creo que va a ser un trabajo de gran utilidad, una exposición de gran utilidad, porque lo que se buscaba, ¿no es cierto?, era tratar de transmitir cómo debe tramitarse la residencia en los casos de los niños, niñas y adolescentes, para que sea de gran utilidad práctica la transmisión de mensaje de la información que va a otorgar hoy día Rocío y Francisca. Así que, sin más, bueno, está Francisca Faría, ella es abogada en nuestra casa de estudio, es diplomada en temas de derecho de familia, fue también voluntaria en el área de servicios migrantes, ¿no es cierto? Y al día de hoy ella ya como abogada presta servicios parciales en asesoría en el área de derecho migratorio. Rocío Rivera, también de nuestra escuela. Rocío lleva más tiempo trabajando en este tema, así que tiene un magíster en Migraciones Internacionales en la Universidad de Comilla, España, también de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y ha estudiado y ha profundizado sobre el tema y sigue trabajando en el tema, y también tenemos un convenio con algunas oficinas al respecto.
Así que eso, las dejo presentadas y muy contentas de que esto sea una transmisión de información que efectivamente sea de utilidad y también nos pueda llevar a realizar observaciones, críticas constructivas en este derecho que está tan vigente hoy día y que de repente nos cuesta verlo con la claridad que creo que es necesaria en la sociedad. Gracias. ¿A quién presentamos, Paulina? Tú das la palabra. Bien, yo voy a hacer solo una precisión, ya quedaron ¿Ya? presentadas efectivamente las relatoras. Muchas gracias, Marcela. Queremos pedirles, por favor, a los que ya somos 20 personas conectadas a esta sesión, que en la medida que les vayan surgiendo consultas, por favor, las vayan dejando por escrito en el chat de esta sesión virtual, porque si hay algo que podamos profundizar después en otros formatos por escrito, nos sirve a nosotros también para ir alimentando nuestras consultas frecuentes y en caso que el tiempo se nos acabara y quedara algo pendiente, entonces también podremos coordinar respuestas en otro momento. Así que por favor los invitamos a usar el chat y ya sin más dejamos a Rocío y a Francisca para que puedan presentar. Muchas gracias a ambas. Voy a compartir una presentación para poder hacer esto de forma lo más gráfica posible. Si en algún momento quizás vamos muy rápido con Rocío o hay dudas, reitero lo que dijo Paulina, que pueden hacérnoslo saber por chat para quizás volver a repetir la idea o poder hacernos cargo de sus consultas. Así que la idea es que podamos tener una presentación y una instancia que sea muy fructífera para todas las partes y para todos y todas quienes están presentes. Bueno, entonces comenzamos bajo el título que ya fue mencionado anteriormente, el derecho a aplicar a las residencias de niños, niñas y adolescentes migrantes y su tramitación. La idea principalmente es poder hacer primero un marco de referencia de algunos aspectos relevantes, algunos aspectos normativos y luego pasar a la tramitación ya del paso a paso, de qué documentos se van a pedir y cómo también son pedidos a través del formulario establecido al respecto. Bueno, hola a todos. Em, bueno, como marco de referencia, lo primero que consideramos importante es ver los números, ¿no? ¿Cuántos menores migrantes hay en Chile? Estos son los últimos números que están publicados. Son del año 2022. Ya actualmente no, o sea, bueno, no hay números más nuevos. Esperamos que luego el censo em, esto se actualice, ¿no? Pero conforme a esa información, un 13% de la población migrante, en Chile hay 1,5 millones más o menos, 1,6 millones de migrantes, un 13%, que equivale a unos 200 mil personas, son menores de 18 años, perdón, menores de 19 años. No sé por qué los califica hasta los 19. Lo importante aquí es que dentro de estos números están solo las personas que tienen residencia. ¿Eso qué quiere decir? Que en principio una gran diferencia es que aquí han ingresado por paso habilitado la mayoría de estos migrantes. O sea, hay una población importante de personas migrantes, sean adultos o no sean adultos, que no se encuentran con una residencia, ¿ya? Al ser los adultos, en el caso de los adultos, que se encuentran en una situación irregular. Los menores nunca están irregulares o ilegales, pero pueden no tener una residencia. En fin, hay un número grande de personas que no está registrado y que por ende no, bueno, no se considera en este tipo de datos. Por ende el número es aún mayor, ¿ya? Dale, Fran. Súper. Bueno, desde hace unos años cambió la ley. Antes teníamos una ley muy antigua, tenía unos 40, no, 50 años. Hoy en día tenemos la ley 21.325, que regula la migración en Chile. Y bueno, yéndonos al tema de los niños, niñas y adolescentes, una parte importante y clara es el artículo cuarto de esta ley, que recoge, ¿no?, el principio del interés superior del niño, que estaba regulado, o sea, nosotros somos, perdón, me concentré. Nosotros, ¿cómo se llama? Hemos acogido, ¿no? Somos parte de la Convención de los Derechos del Niño, son principios que ya estaban, pero expresamente lo incluye esta nueva ley.
¿Y qué es este principio del interés superior del niño? Y a lo que va es que siempre, como lo dice, lo más importante y lo que se tiene que definir finalmente es qué es lo mejor para el menor, ¿ya? Y esto es importante, por ejemplo, para efecto cuando haya conflictos de derecho, ¿no? Bueno, es que el derecho por un lado dice esto, por el otro lado dice otra cosa. Bueno, pero a ver, ¿dónde está el interés superior del menor? También respecto a raíz de este principio que rige la migración respecto de los menores, es que, por ejemplo, los menores no son objeto de ninguna sanción prevista en la ley, a los menores no se les puede expulsar del país, por ejemplo, ¿ya? Fran. Ya, los menores, como lo había dicho antes, nunca están, lo que de repente se dice de los adultos, ¿no? Están ilegales, que no es la manera correcta, pero nunca están irregulares, ellos pueden gozar de sus derechos plenamente y gozar de sus derechos plenamente en Chile desde que ingresan, independientemente, esto es muy importante, independientemente de la situación migratoria de los papás o de los mayores con los que hayan entrado al país, ¿ya? O sea, eh, y ahí vamos a ver que hay casos en los que se les trata igual que un chileno, o sea, y un punto importante es el acceso a la salud. Los menores, bueno, aquí también entre los adultos, pero no se les puede negar el acceso a la salud. Alguna vez nos ha tocado algún usuario que dice, oye, es que no quisieron atender a mi niñito en tal CEFAM o en un CEFAM. Es que pues, si es una emergencia y todo, y bueno, hay que atenderlo, ya no se lo puede negar. Esto es importante porque de repente llegan, es que no quiso. Bueno, tienen que, ¿no? Tienen acceso a la salud, seguridad social, respecto a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal, acceso igual a los nacionales, insisto, independientemente de la situación de los papás. Tienen acceso a la educación preescolar, básica y media, pueden recibir becas para este nivel educacional. Y también hay una tramitación prioritaria en las solicitudes de reunificación familiar que contemplen menores. Respecto a aspectos generales ya de la residencia temporal para los niños, niñas y adolescentes, después Francisca va a ir mucho más al detalle, queríamos centrarnos principalmente en ello en nuestra ponencia. Pero aspectos generales, bueno, los menores son los menores de 18 años. Esta solicitud de visa tiene que ser realizada por el papá o un tutor legal, ¿ya? Esto es importante. Si la solicitud la hace el tío, ¿no? Que legalmente no tiene la tutoría del niño, por ejemplo, la abuela, se da muchísimo, ¿no? O quien sea, bueno, se va a rechazar, probablemente, y a mí al menos me han tocado que se rechazan, porque lo tiene que hacer el papá o la mamá o el tutor legal. Esto es lo que he repetido bastante, independientemente de la forma en que ingresan al país. Esto solo se da en el caso de los menores, por eso vamos a intentar ser bien prácticas, si en algún momento conocen o les llega a los que atiendan migrantes un menor que de repente está a los 17 años, bueno, hay que apurarse en solicitarle la visa. Yo en eso, por ejemplo, con la Fran nos centramos mucho, o sea, cuando de repente llega una mujer irregular, necesita alguna solicitud, no solo porque hayan ingresado irregularmente, puede ser porque haya habido una irregularidad sobrevenida. Lo más importante aquí, ¿hay niños? Sí, vamos, los primeros son los niños, sobre todo cuando están cerca de cumplir los 18 años. Y lo que olvidamos decir, ¿no? Independientemente de si los papás están regulares o están irregulares. O sea, los niños no tienen la culpa del ingreso que hayan hecho los adultos. De una forma de ingreso, podemos decir. Bueno, la Fran va a mostrar mucho más detallado esto, pero esto se pide, la solicitud de los niños, niñas y adolescentes se hace a través de la plataforma web del CERMIG, en la parte de los trámites. Por ejemplo, cuando hay menores que han ingresado de forma irregular, esa es una gran diferencia con las solicitudes o sea, hay mucha diferencia, ¿no? Pero con las solicitudes de regularización que se hacen con los mayores, eso no se puede hacer a través de una plataforma. La forma de solucionar la situación de falta de visa de un menor es en la plataforma, ¿ya? Se crea nombre del niño o niña o adolescente, eso es importante, y la Fran les va a mostrar dónde se crea esa sesión, pero
se hace una sesión no a nombre de los papás, sino a nombre del mismo niño. Y luego se sigue un formulario donde se van contestando datos del menor, de los papás, y donde se van adjuntando los documentos. Pero está todo súper claro en el formulario que la Fran va a mostrar. Y por último, por mi parte, la documentación necesaria, esto es bien importante, el documento de identidad del niño, niña, adolescente. Acá hay un tema porque muchos o la mayoría de los niños y niñas que nosotros atendemos son de origen venezolano. ¿Y qué pasa? Que ellos hasta los 9 años no les entregan ningún documento de identidad, no tienen carnet de identidad, ni tienen, pasaporte. Bueno, los que atienden venezolanos saben que el tema del pasaporte es un problema siempre, pero no tienen documento de identidad y son muchos los menores de 9 años. Entonces, ahí nosotros normalmente adjuntamos la partida de nacimiento, que tiene que estar apostillada, que lo está mencionado ahí abajo porque se tiene que, o sea, aunque hubiese un documento de identidad, igualmente hay que acompañarla. La acompañamos 2 veces. Y me ha pasado últimamente, porque aquí las cosas van cambiando, es que aún así, habiendo partida de nacimiento apostillada, han pedido el documento o el pasaporte, que es realmente difícil conseguirlo, pero si no un documento consular, que diga que, por ejemplo, se ha solicitado el pasaporte o que ese es el menor. Yo creo que en el fondo es mejor, porque no he visto en qué ha quedado el caso, pero mejor hacerle igualmente una solicitud de pasaporte, aunque sabemos que el pasaporte para que llegue a manos de la persona se demora muchísimo, pero no dejarlo para después el tema del pasaporte del menor, porque puede pasar que al final te contesten que hay que acompañar este pasaporte o al menos el certificado de solicitud y eso, y el tiempo que se te da para acompañar este documento es muy corto comparado con lo que se puede demorar en solicitar un pasaporte, en que te dé la cita al menos ya. Anyway. Después el documento de identidad del padre, madre o tutor. Aquí esto es importante porque en el fondo cuando uno hace la solicitud te piden, ¿no? Quién es el papá, la mamá o el tutor. Entonces se acompaña ese documento de identidad, ¿vale? O sea, no puedo decir, sí, la mamá Juanita Pérez puede acompañar el carnet de identidad del papá, por ejemplo. Y pasa, no, es que me robaron mis documentos, no tengo mis documentos. Bueno, es que entonces lo hacemos todo a nombre del papá que tenga los documentos, ¿vale? Un registro de permiso de residencia actual del niño, un niño adolescente, si lo tiene, porque podría ser que que se le tiene que pedir una visa, otra visa, por ejemplo, si ya lo hubiera tenido. O sea, no todos los casos de gente que no tiene visa o residencia es porque haya hecho un ingreso por un paso no habilitado. Puede ser que la haya tenido antes y que, simplemente no se solicitó dentro del plazo que había que solicitar y quedó un tiempo sin visa. Después, esto es importante, el certificado de nacimiento del niño. Ya, alguna vez me ha pasado alguien que mandó a hacer también de los papás. Pero solo del menor, pero apostillado o legalizado. Esto es súper importante. Es que no lo tengo apostillado, es que entonces nos esperamos a que esté apostillado y lo hacemos. Porque si no, eso se frena en alguna parte. Después, ahí importante que claro, sean los papás que aparecen en ese certificado de nacimiento, algunos de los que que están como apadrinando, no sé cómo decirlo, esta solicitud, ¿ya? No nos sirve si es como, no, es que en verdad es el padrastro que ha sido el papá toda la vida, no. Y el que me dice el documento de que me sirve. Si hay un certificado de curaduría, tutoría, si procede ese. Esto también es muy importante, la declaración jurada expensa la tiene que hacer el papá, la mamá o el tutor respecto del que estamos subiendo sus documentos, ¿ya? Esto es súper importante. Me pasan hartas 2 situaciones. Una es que, por ejemplo, los papás, muchas en verdad. Los papás, por ejemplo, están irregulares en el país, entonces muchas veces dicen como no me dejan hacer este trámite de la notaría. Deberían dejar. Yo la verdad es que ahí lo que les digo, vayan a otra notaría hasta que los dejen, porque en principio los deberían dejar hacer la declaración jurada de expensa. Después, ¿qué me ha pasado también? No, es que se la hizo la tía porque la tía tiene la definitiva. No, es que no me sirve.
tiene que ser el papá o la mamá o el tutor. Sí, esos son los dos casos que pasan harto. Sí, tiene que ser uno de ellos. Y tiene que ser el mismo, eso que decía, ¿no? De que tiene que ser el mismo respecto del que estamos subiendo los documentos. O sea, si vamos a subir todos los documentos de la mamá, bueno, la declaración también la tiene que hacer la mamá. Y si dice no, es que prefiero que la haga el papá porque el papá tiene definitiva, bueno, entonces subimos todos los documentos del papá. Certificado de alumno regular, actual, no de 2 años atrás, sino actual. Certificado del registro en el sistema de salud. Todo esto sirve, se solicita para comprobar que el niño está en Chile. Y dos, porque también es una forma de mostrar el vínculo con el país. Bueno, y certificado de discapacidad en caso que lo hubiese. Ya. Ahora la idea es que podamos ir viendo el paso a paso de la página web, porque como mencionaba Rocío, todas las solicitudes que se realicen de esta residencia, que es por razones humanitarias y específicamente para niños, niñas o adolescentes, considerando que la ley actualmente, más bien el decreto que nos establece las subcategorías migratorias, nos establece títulos de subcategorías y especificaciones. Entonces, dentro de la residencia temporal de razones humanitarias, uno de los subítems, por así explicarlo, es la de niños, niñas y adolescentes. Por eso, en la página web, cuando uno ingresa, no aparece directamente para poder ver la información en niños, niñas o adolescentes, sino que hay que ingresar primero a hacer clic en el sector que diga residencias humanitarias, por razones humanitarias, y después buscar la de niños, niñas y adolescentes. Entonces, como mencionaba Rocío anteriormente, lo primero que se tiene que hacer es ingresar por cualquier buscador de internet a la página web que es serviciomigraciones.cl, y esta es la página que se va a abrir. Hay información específica de la residencia transitoria, la residencia temporal, la residencia definitiva y la nacionalidad. Nosotros nos enfocamos en la residencia temporal, donde podemos obtener información al respecto, pero para poder hacer el trámite no hay que hacer clic en ese ítem, sino que hay que hacer clic en el ítem que dice trámites digitales, que está en el extremo superior, que es el que está marcado en verde en la presentación. Entonces lo primero es ingresar a la página, pero ir directamente a esa sección, ¿ya? Después se va a abrir esta pestaña. Este es el portal de trámites digitales. Aquí no hay información específica de cada una de las solicitudes, sino que se va abriendo cada uno de los espacios, pero para poder realizar directamente el trámite, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá también está subdividido, pero si nosotros ingresáramos a el cuadrado que dice residencia temporal, va a aparecer el listado de trámites que están asociados a la residencia temporal, los trámites que están disponibles para poder hacer online. Entonces, así es como se estructura la página. Nosotros lo que buscamos hacer con esta presentación es ir mostrando, porque muchas veces las personas nos dicen, ya, tengo que hacer el formulario, pero ¿dónde está el formulario? ¿Cómo llego y cómo sé que efectivamente ese es el formulario? Porque a veces hay harta información. Y es verdad, hay mucha información, tanto en la página, tanto en otras publicaciones. Entonces, aquí la idea es ir como muy paso a paso. Lo primero y lo más importante es lo que decía Rocío en cuanto a crear una cuenta o iniciar sesión. En ese sentido, debemos fijarnos en la parte superior, que aquí también está marcado con verde, y hay dos opciones. Lo primero es iniciar sesión o crear una cuenta. También se podría iniciar con clave única en caso de que la persona cuente anteriormente con una clave única, como por ejemplo en el caso de que haya tenido una residencia temporal previamente, a raíz de esa residencia temporal haya obtenido una clave única y ahora quisiera sacar otra residencia por alguna eventualidad que provocó un estado de irregularidad. Pero lo normal es iniciar sesión o crear una cuenta. Entonces, si nosotros intentamos primero a través de la opción de crear una cuenta, nos saldría este formulario. Nosotros apretamos en crear cuenta y se va a abrir esto. Estas son las cosas que preguntan. El nombre, apellido paterno y apellido materno. El apellido materno no es obligatorio, entendiéndose que en algunos países no se contabiliza. Como por ejemplo las personas de nacionalidad haitiana que no utilizan el apellido materno, entonces no es un campo obligatorio, pero sí lo es el nombre y el apellido paterno. Nos van a pedir la fecha de nacimiento, el país de nacimiento, correo electrónico y una contraseña. Es importante, bueno, el correo electrónico puede ser, y no hay ningún problema, en poner
no es necesario crear uno específico para el niño, niña o adolescente, sino que muchas veces se utiliza mejor el de los padres o el tutor o curador, quien está haciendo la solicitud. Entonces ahí no hay problema con respecto a eso, pero sí todos los otros datos deben ser de la persona, ¿ya? De la persona, digamos, por la que se va a solicitar, que sería este niño, niña o adolescente, sobre todo tener como especial consideración en la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque después, si es que yo, por ejemplo, quiero hacer el trámite y pongo mi fecha de nacimiento y yo soy mayor de edad, la página no me va a permitir enviar una solicitud y no me va a aparecer en el listado la residencia de niños, niñas y adolescentes, porque yo no voy a estar dentro de las personas calificadas para poder hacerlo. Entonces, por eso es súper importante que la cuenta sea específicamente del niño, niña o adolescente del que se va a solicitar la residencia. Y eso entonces sería este paso. Después de que se crea la cuenta, llega un correo al correo electrónico que se haya solicitado, como que se haya registrado, y después uno va a ese correo, activa la cuenta y puede ingresar. La verdad es que se demora muy poquito. Ya lo normal es que en unos minutos ya se pueda validar la cuenta. Entonces, una vez que se verifica la cuenta, nosotros habiendo ya ingresado a través del correo electrónico y haciendo clic en verificar al correo que les va a llegar, van a poder ingresar ya a su propio portal, que es lo que estoy mostrando ahora. Para poder nosotros hacer esta demostración, bueno, tomando en cuenta que es un formulario que está estandarizado, que es público, entonces aquí no hay información sensible ni nada al respecto, creamos un usuario NNA, niño, niña, adolescente, que por ejemplo en la parte superior donde dice bienvenido, bienvenida, va a aparecer el nombre de la persona a la cual se le creó la cuenta. En este caso dice NNA porque es el usuario que creamos para poder hacer esta simulación. Y en el costado, digamos a modo de menú, aparece que la cuenta está verificada, aparece un historial, una bandeja de entrada, la consulta del estado de trámite, que es donde uno va a poder ir revisando la evolución y hacer un seguimiento de la solicitud que se realice. Entonces, una vez que entramos a la página, ya a su propio perfil, podemos ir directamente al listado de trámites haciendo clic en el sector donde dice residencia temporal. Una vez que hacemos clic, vamos a poder abrir un listado de trámites que son respecto a la residencia temporal. Es lo que les mencionaba antes. Nosotros abrimos todas las opciones de residencia temporal. Entonces, por eso acá me dice consulta estado de trámite, ampliación de certificado de residencia, estampado, ratificación, etc. ¿Ya? Son todas las cosas que podemos hacer. Y en esa lista tenemos que buscar el que está acá en grande, que dice residencia temporal en Chile. Y esa es la solicitud para personas dentro del territorio nacional que desean establecerse en Chile por un tiempo limitado, que se puede prorrogar su residencia otorgada, puede existir un cambio de categoría o subcategoría o cambiar a la misma calidad. ¿Ya? Una vez que nosotros ingresamos a eso, ponemos iniciar trámite, se va a abrir otra pestaña con una información que es un resumen del trámite, y en esa primera pestaña tenemos que seleccionar el botón verde, que es el mismo que dice acá, realizar este trámite. Entonces nosotros lo apretamos y se nos va a abrir otra pestaña con otra información. Toda esa información es respecto de requisitos, cláusulas de compromiso, por ejemplo. Usted declara que toda la información es verídica, en caso de incurrir en información falsa se va a presentar la denuncia a las autoridades, etc. Son ese tipo de formularios tipo, y entonces ahí hay dos instancias. En la primera hay que hacer clic en realizar trámite y en la segunda hay que hacer clic en siguiente. Una vez que hagamos clic en siguiente, se nos va a abrir ya el formulario como tal para poder rellenar la información y enviarla. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es la información de registro, digamos, de identificación. Entonces, según lo que nosotros hicimos en el formulario, o sea, en crear nuestra cuenta, hay datos que ya están estandarizados, que serían los apellidos, el nombre, la fecha de nacimiento y un correo electrónico. Como nosotros creamos una cuenta para hacer una simulación, yo ahí puse una fecha de nacimiento al azar, y si ustedes se fijan, aparece entre paréntesis la edad de la persona. Entonces yo puse que esta persona nació en 2010 y entre paréntesis me sale que la persona tendría a la fecha 13 años. Entonces, categoría adolescente. Y un correo electrónico, que ahí ustedes tienen que poner el correo electrónico que les sea más fácil poder tener acceso y más fácil ir revisando constantemente, ¿ya?
Después en los datos del postulante, ¿qué van a pedir? Fran, Nombre, ¿sí? perdón, solo antes que se me olvide, en cuanto al correo que uno normalmente le crea al niño o con el que crea la sesión, es bien recomendable que sea un Gmail. Se puede con un Outlook, por ejemplo, con un Hotmail, pero a mí me ha pasado mucho que con ese tipo de correo hay mucho problema para ingresar a la sesión. Y tengo que hacerlo 10 veces, por ejemplo, para que lograr ingresar una. Entonces, un dato random, pero ojalá siempre registrar todo con correos Gmail. Eso, Súper, dale, gracias. perdón. Aprovechamos de ver lo que habían puesto en el chat. Hay dos consultas. La primera es respecto del tiempo que debe estar en Chile para hacerse el trámite. No hay un requisito de tiempo, ¿ya? Em, una vez que el niño, niña o adolescente ingrese al país, puede solicitar esta solicitud de residencia. No es que tenga que haber llevado un tiempo para poder estar, para poder optar a esta residencia, ¿ya? No existe ese plazo como requisito. Y la otra pregunta es respecto a el certificado de expensas o declaración notarial de expensas. Esta es una declaración que se hace ante el notario, que es un formato tipo, normalmente tienen en las notarías, entonces uno va, lo pide y ellos tienen el contenido. ¿Y qué es lo que uno declara? Que la persona que está firmando, que está declarando, padre, madre o tutor del niño, niña o adolescente, tiene el cuidado personal de esa persona y que este niño, niña o adolescente vive a sus expensas, es decir, que esta persona lo mantiene, cubre sus gastos, etc. Eso es el certificado de expensas que normalmente uno puede ir a una notaría y pedirlo y ellos tienen un modelo. No obstante, nosotros cuando hacemos el acompañamiento en la clínica jurídica, también muchas veces las personas nos piden modelos específicos y se los podemos enviar y ellas ir con ese formato directamente a la notaría, ¿ya? Siguiendo entonces con los datos del postulante, piden número de identidad, puede ser un RUT o en este caso ahí aparece como RUT de identidad chileno, pero también puede ser el número de pasaporte, DNI, etcétera, y es opcional considerando que se permite, por ejemplo, en los casos de partida de nacimiento y la persona no va a tener una identificación de pasaporte o de DNI, la fecha de nacimiento, el sexo, femenino, masculino u otro, país de nacimiento y nacionalidad. Una vez que se llenan esos datos, piden información de contacto. En esta información hay que seleccionar la región, la comuna en la que reside, el domicilio. Tratemos de que sea igual exacto el domicilio, porque muchas veces envían información por correo electrónico, pero también lo envían por carta certificada o por correo, como por correo postal. Entonces, para que no haya un problema y efectivamente si es que envían correspondencia, llegue a la casa de esta persona un número telefónico, también la idea es que sea de contacto, y el correo electrónico que como indica ahí es el que se utiliza para notificarlo ante cualquier eventualidad como que se requiera mayor documentación, que haya que complementar alguna información, etc. Después de llenar toda esta información, uno tiene que apretar el siguiente y pasamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa, ¿qué es lo que nos van a pedir? Ahora ya van a empezar a pedir que adjuntemos documentos. Algo súper importante es que todos los documentos tienen que estar adjuntados en PDF. Si es que ustedes no tienen un documento en PDF, el sistema no va a dejar que lo suban y no van a poder avanzar a la siguiente etapa. Entonces siempre tienen que estar en PDF, ¿ya? ¿Qué es lo que nos van a pedir? Primero los documentos de identificación, van a pedir el documento de identificación del niño, niña o adolescente, sea que tenga DNI, sea que tenga pasaporte o, como mencionaba anteriormente Rocío, en el caso de que no lo tengan, el certificado de la partida de nacimiento apostillada o legalizada consularmente, según como corresponda. El país en el que se emitió este documento, el número del documento y la fecha de vencimiento del documento de identificación, ¿ya? Todos los datos que están llenados son absolutamente a modo de ejemplo, pero así es como deberíamos llenarlos. En la parte de la fecha de vencimiento del documento, cuando uno lo rellena se abre el típico como seleccionar dentro del calendario, entonces ahí igual hay que tener mucho cuidado de que efectivamente cada uno de los datos que estemos rellenando, sobre todo en esta parte, estén bien rellenados. Verificar bien los números, ver que en el calendario haya quedado bien fijada la fecha, etc. Y después subir el documento que tiene que estar en PDF. Entonces ahí nosotros hacemos clic, lo seleccionamos desde nuestro computador o desde el teléfono donde se está haciendo la solicitud
y se agrega. Hay una opción que permite agregar otros documentos que sean anexos, ¿ya? Como por ejemplo, no sé, si yo subo un pasaporte y tengo una que me va a vencer quizás prontamente, y subo un comprobante de que ya estoy tramitando otro nuevo, etcétera, también esto se puede subir ahí y uno aprieta el icono de siguiente para poder pasar a la próxima etapa. Después, a la siguiente etapa, es la selección de las características de la solicitud de residencia temporal. Y ahí es donde nos van a preguntar cuál es su situación migratoria actual. Ahí te dicen, o te dan ejemplos, por ejemplo. Puede ser la residencia de la antigua ley de extranjería, como un cambio de la ley que mencionaba Rocío anteriormente, existía otra documentación, otro procedimiento. El procedimiento no era por formulario web, sino que era todo tramitación a papel. Si antes tenía una permanencia transitoria, que es lo que se conocía antes como la visa de turista, si antes tenía una residencia temporal, que es esta visa de temporaria, si era residente oficial o si es que había ingresado por un paso no habilitado, y esa es una de las modificaciones que se hacen con la nueva ley, también estando un poco en concordancia con todo lo que se establece a nivel internacional, no tan solo en las declaraciones de derechos de la infancia, sino que también en observaciones. Bueno, observaciones que ha hecho el mismo comité de la ONU a través de recomendaciones a los países para poder adecuarnos realmente a la protección a las infancias y la adolescencia. Entonces, por eso es que inclusive las personas, los niños, niñas y adolescentes que hayan ingresado por un paso no habilitado pueden solicitar esta vía ordinaria de regularización, y eso es lo que se evidencia en esta etapa. Entonces, uno puede elegir cuál es su categoría migratoria actual, ¿ya? Dentro de las opciones que existen, y poner siguiente para continuar. La próxima etapa nos siguen pidiendo antecedentes del niño, niña o adolescente. Primero nos están preguntando si esta persona está bajo el cuidado de padre, madre o tutor legal. Si uno pone padre o madre, le van a pedir el certificado de nacimiento, que hay que subirlo en PDF, y la declaración de cuidados y expensas, ¿ya? Yo seleccioné tutor legal para que viéramos todas las opciones, que aquí es donde piden más documentos, pero ¿cuál es el que se agrega? Se agrega el certificado de custodia o de tutoría. Hay algo que hemos hecho en la práctica y que se ha conversado y que se ha postulado a ver que una opción, sobre todo para los casos en los que, por ejemplo, el niño, niña o adolescente ingresó con sus padres a Chile, pero sus padres no tienen documentación, entonces no pueden no pueden sacar estos certificados notariales, etcétera, porque en la notaría deberían, como decía Rocío, aceptarles hacer el trámite, siempre que tengan un documento de identidad. Da lo mismo si ese documento de identidad está vencido o si es extranjero. Si es que usted tiene solo su DNI, e inclusive su DNI está no es como el legal para el ordenamiento chileno, en el sentido de que no es un documento de identidad nacional, pero tiene su DNI de su país extranjero, puede también ir a hacer este trámite a la notaría, y la notaría por regla general lo acepta, porque lo importante es poder mantener algún documento de identidad. Pero hay casos en los que nos ha pasado que las personas no tienen ningún documento de identidad, o casos en que viajaban con los abuelos, eso también es muy común. Entonces, ¿cuál es la opción? Porque sí o sí necesita ser tutor o curador. Entonces, legalmente, como una solución práctica, lo que intentamos es poder solicitar al Tribunal de Familia, a un juzgado de familia, que como medida de protección se otorgue el cuidado personal provisorio a la persona que está acá en Chile cuidando al niño, niña, adolescente en razón de su interés superior. Entonces, si yo soy su abuelo, su abuela, y no tengo cómo demostrar la tutoría o la curaduría de forma legal en el país extranjero o incluso en Chile, puedo acercarme a un juzgado de familia y pedir una medida de protección frente a este niño, niña, adolescente, solicitando el cuidado personal provisorio para poder realizar los trámites de regularización, para poder tener digamos, un mayor orden en cuanto a toda la tramitación que tenga que hacer en el colegio, en el sistema de salud, etc. Entonces, esa es una opción práctica de cómo podemos actuar frente a esto y no quedar completamente a la imposibilidad de solicitar una residencia porque no contamos con este documento de ser realmente el tutor o curador. Entonces, cuando se otorga el cuidado personal provisorio, entramos en la categoría de tener la tutoría o la curaduría de este niño, niña o adolescente.
De todas maneras, tienen que adjuntar la declaración de cuidados y de expensas a nombre de quien tenga la tutoría, curaduría, sea el padre o madre. Todos estos documentos, como decía Rocío, tienen que tener una coherencia. Y en aquí en la segunda lámina de esta misma presentación, se indica el documento 1 y el documento 2, que es opcional, porque piden antecedentes de salud o antecedentes emitidos por el centro educacional, ¿ya? El certificado de alumno regular y todo, alguna constancia de atención en salud del niño, niña o adolescente. Que es importante que todos los documentos sean, si son documentos públicos, deben estar emitidos a lo menos con 30 días de anterioridad. Si es un documento de más de 30 días, muy probablemente van a pedir que se envíe otro que cumpla con este plazo de 30 días. Y si es que son, no, creo que lo dije al revés, si son instrumentos privados son 30 días y si son instrumentos públicos 60 días. Ahí sí, pero ese es el máximo. Ahí está esta distinción. Para los documentos públicos serían 60 días y para los documentos privados los de 30 días de anterioridad a la fecha de emisión. Ya eso es súper importante. Respecto entonces, después nos van a pedir datos personales del tutor legal del niño, curador, o sea, del niño, niña o adolescente. Nombre, primer apellido, segundo apellido, que es opcional, la fecha de nacimiento, el sexo, el RUT o documento de identidad, que también es opcional, y la nacionalidad. Y para finalizar, la verdad es que no es un formulario muy largo, nos van a pedir datos de contacto del tutor legal del niño, niña o adolescente, su padre o su madre. La región de residencia, la comuna de residencia, el domicilio, lo más específico posible, un número de contacto telefónico, un correo electrónico, confirmar el correo electrónico siempre que sea un correo electrónico que uno vea constantemente y que pueda tener acceso, y documentos de identidad o de identificación de quien haya realizado la solicitud. Van a preguntar cuál es la situación migratoria de esta persona y van a pedir cuál es el tipo de documento de identificación que tiene, sea pasaporte, sea cédula de identidad, sea otro, el número de este documento. Y finalmente consultan la salud del niño, niña o adolescente. Principalmente es respecto de si tienen algún tipo de discapacidad. Si uno pone sí, se abre una pestaña y piden adjuntar antecedentes médicos de qué tipo de discapacidad tiene. ¿Cuál es su estado? Si una incapacidad física, o sea, una discapacidad física, mental, en qué porcentaje, etcétera, pero se abre una pestaña donde uno tiene que cargar estos documentos. Si es que uno pone no, no se abre ninguna pestaña y hay que poner siguiente. Y ahí llegamos al resumen de la solicitud. Es la última etapa que nos van a mostrar los documentos o los datos más importantes que se realizaron. Entonces, es la información del postulante, su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento con su edad al lado, la nacionalidad, su sexo, el correo electrónico. Bueno, ahí yo dejé el correo electrónico de la asistencia, que es atencionjurídicamigrantes@pucb.cl. Ese es nuestro correo de la clínica jurídica. La residencia, y la región de residencia y la comuna de residencia. Y abajo piden confirmar que todos los datos estén correctamente ingresados, porque la ficha que está digamos en azul claro, vienen prellenados, viene como el sistema arroja este resumen en base a lo que uno respondió antes. Entonces yo ahora tengo que confirmar si es que básicamente yo introduje bien o no introduje bien toda la información. Si es que hay algún error, lo podemos visualizar acá y aprieto como volver para poder cambiarlo hasta que yo esté conforme con la información y apretar siguiente. Y en ese momento entonces, cuando uno aprieta siguiente, aparece el último cuadro, el último paso, que es enviar la solicitud. ¿Ya? Nosotros en esta simulación llegamos hasta esta parte, digamos. No enviamos la solicitud porque era una simulación, pero les aparece este mensaje, que si usted declaró tener dependientes, se regirá al ingreso de información de estos. Es el caso de que las visas o las residencias a nivel general, uno puede solicitar residencias como dependiente, pero eso es una categoría o una forma específica. Si nosotros solicitamos una residencia de un niño, niña o adolescente siguiendo el formulario completo que mostramos ahora, que es el que actualmente se utiliza, se aprieta el botón verde que diga enviar la solicitud y debería ya en lo próximo llegarle al correo electrónico que registró en
En el formulario y en el perfil de la cuenta, el comprobante de envío, ¿ya? Primero llega el comprobante de envío y después, con un periodo de tiempo, llega el certificado que acoge a trámite la solicitud. Porque a veces nosotros con personas enviamos esta solicitud y nos dicen es que no me ha llegado el certificado que me lo acoge a trámite. La verdad es que se demora porque hay una etapa como un preanálisis para saber si se acoge o no se acoge a trámite. Puede ser que no se acoja a trámite porque consideren que, por ejemplo, algún documento es falso o porque consideren que algún documento está vencido. Entonces ahí no se va a acoger a trámite. Si es que en apariencia está todo correcto, se va a acoger a trámite y va a llegar ese segundo formulario, o sea, ese segundo certificado, y vamos a avanzar en la etapa de análisis y tramitación del servicio, digamos, tramitación interna. En fin, esa es principalmente, tratamos de ser tanto generales como algunos puntos bastante específicos de cómo se envía el formulario, cuál es el formulario y cuál es la información que piden, porque es una cosa muy diferente, es decir, tienen que llenar un formulario y tener esta documentación, a saber a qué es lo que se va a enfrentar y qué es lo que efectivamente le van a pedir en cada uno de los pasos y cómo realizarla. Así que, bueno, ahora tenemos un espacio de preguntas para que si tienen alguna consulta la puedan hacer por el chat o quizás ya en este momento puedan pedir que se active el micrófono para poder con Rocío compartir el espacio y responder sus dudas. Francisca, Rocío, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio que se han dado de atender consultas uno a uno, de explicarnos y de actualizarnos a todos en estas materias. Ahí están los agradecimientos de Paulina Oneto, que les envía un abrazo en el chat por este tiempo que se han dado. Marcela Leroy, la directora también de la Clínica Jurídica. Desde el programa de interculturalidad de la Dirección de Inclusión, les estamos profundamente agradecidos por este vínculo. Ojalá sea el primero de muchos sesiones en las que podamos seguir colaborando y apoyando a la población migrante que tenemos en nuestra región. Así que sin quitarles más tiempo y con muchísimo agradecimiento en nombre de la directora de Inclusión, Jacqueline Páez, cerramos esta jornada.